Solo la Escritura, la verdad absoluta que necesitamos. Queridos hermanos y amigos, hoy quiero hablarles de algo fundamental en la fe cristiana: la autoridad absoluta de la palabra de Dios. ¿Puede el cristiano vivir solamente con la Biblia como guía? ¿Es suficiente la Escritura o necesitamos otras fuentes como las tradiciones o supuestas revelaciones, visiones, etcétera? Hoy vamos a comprobar con la misma Biblia que la palabra de Dios es perfecta, suficiente y definitiva. En ella está toda la verdad que necesitamos. Aparentemente podremos pensar solo en la Iglesia Católica Romana, que en muchos se guían por la tradición, como dicen ellos, y dejan de lado la Biblia. Pero no solamente la Iglesia Católica, también en el protestantismo está muy de moda y hasta arraigada ya dejarse guiar por las supuestas visiones y sueños de hombres que se hacen llamar pastores, profetas y hasta apóstoles. Desde ya te digo y resalto la gran importancia y la autoridad absoluta que tiene solamente Dios. Y es más que obvio deducir que su voluntad y revelación absoluta y definitiva se encuentra solamente en su palabra, es decir, en la Biblia. No se le ha escapado absolutamente nada. Soy el hermano Gersaín Gómez y te doy la bienvenida a este nuevo video. Comenzamos. En primer lugar, quiero comprobar que la Escritura es inspirada y suficiente. Vamos al texto clave para esto. Se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, donde el apóstol Pablo dice y escribe lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos dice el apóstol Pablo que no necesitamos profecías modernas, ni concilios, ni visiones. Pablo declara que la Escritura es suficiente para hacernos perfectos y preparados para toda buena obra, especialmente la salvación. No hace falta añadirle absolutamente nada. Además, ¿quién podría o quién tendría la capacidad de añadirle algo mejor de lo que ya tenemos revelado de parte de Dios? Y la respuesta es: absolutamente nadie estaría en esa capacidad. Número 2, la palabra de Dios es perfecta y verdadera. Salmo 19 del 7 al 9 dice así: la ley, es decir, la instrucción de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. El precepto de Jehová es puro. Los juicios de Jehová son verdad. La Biblia no tiene errores, no necesita correcciones, no está incompleta, es perfecta, es fiel, pura y verdadera. ¿Qué otro libro en el mundo puede decir eso de sí mismo con toda la autoridad divina? Ninguno, obviamente. Número 3, no se le puede añadir ni quitar absolutamente nada a la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento Dios ya nos está diciendo eso. Mira lo que dice Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os he mandado, ni disminuiréis de ella. Ahora Apocalipsis 22, 18 al 19. Si alguno añadiere, Dios traerá sobre él las plagas. Y si quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida. Dios ha puesto un límite claro. No se le puede añadir ni quitar nada a su palabra. El que se atreve a hacerlo sufrirá el castigo divino. Por eso rechazamos tradiciones humanas que contradicen la Biblia, como sueños que enseñan cosas nuevas y personajes que pretenden estar por encima de la Escritura, tales como papas, curas, pastores soñadores, etc.
También en 1 Corintios capítulo 4 versículo 6 el apóstol Pablo nos dice al respecto lo siguiente: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Pablo insiste entonces en no pensar más allá de las escrituras, porque si lo haces, te vas a extraviar. ¿Qué debemos hacer entonces? La respuesta es que nos debemos amoldarnos, acoplarnos a lo que ya está escrito, lo cual es suficiente. Debemos tener la suficiente humildad para acoplarnos a eso ya revelado por Dios. Número 4, la palabra es verdad absoluta. Juan 17:17, en su oración Jesús dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús, dirigiéndose al Padre, le dice eso. No dice tu palabra contiene verdad, dice tu palabra es verdad. De manera que toda verdad espiritual debe medirse y probarse por la Biblia. Si no está conforme a la palabra, significa que no viene de Dios. Hay un ejemplo en Hechos 17:11. Los de Berea dice que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, las cosas que les enseñaba el apóstol Pablo. Ellos no decían que por el hecho de que un apóstol como Pablo lo enseñaba, tendría que ser un dogma, como dirían los católicos. Ni tampoco Pablo lo sugería de sí mismo, sino que los elogiaba por comprobarlo con las mismas escrituras. O sea que incluso lo que Pablo decía lo confirmaban los hermanos de Berea con las mismas escrituras. ¿Cuánto más nosotros hoy en día debemos someter toda enseñanza actual a lo enseñado por el Señor Jesús? De tal manera que la enseñanza que recibas, donde quiera que te congregues, debe ser pesada y medida por la Biblia. Porque si no es conforme a ella, la verdad es que tú estás perdiendo tu tiempo, donde quiera que tú estés y por mucho que te guste. Número 5, la palabra es guía, que ilumina. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también en Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma. Entonces, no hay mejor guía para nuestra vida. La Biblia ilumina, transforma, convence, consuela y dirige. No necesitamos otro camino. Solo necesitamos la palabra de Dios y, por supuesto, someternos a ella. Número 6. Cuidado con otra autoridad. Gálatas 1:8. El apóstol Pablo advierte: si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea, el que han anunciado los apóstoles, sea anatema. Es decir, que caiga maldición sobre él. Si alguien te predica algo que no enseñó ni Jesús ni ninguno de los apóstoles, no lo recibas, recházalo y además apártate de los tales, como diría el mismo apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6. Ni siquiera los ángeles, ni papas, ni supuestos profetas tienen autoridad por encima de la Escritura. 1 Timoteo 5, del 3 al 5, dice el apóstol Pablo nuevamente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, hermano, la Biblia no es un libro más, es la palabra viva de Dios.
Es suficiente, es perfecta y es absoluta. Además, nos hace sabios para la salvación, nos consuela, nos edifica, nos llena de esperanza y fe. No necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos añadir emociones o filosofías. Dios nos ha dado exactamente todo lo que necesitamos. Nada se le ha escapado. Lo que necesitamos hacer es volver a la palabra, volver a la Biblia y amoldarnos a ella. Entonces, solo escritura, todo escritura, siempre escritura. Ese debería ser nuestra ideología, nuestro lema. Si te ha gustado este video, compártelo, coméntalo y suscríbete. Y no olvides de dejarme un bonito me gusta. Deseo que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.